Buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor Carlos Constantino. En este caso estamos en nuestro curso de álgebra y nuestro tema es factoriales y combinatorios. Entonces, proseguimos con nuestra clase. Hablemos primero de los factoriales. En este caso, hablamos del factorial de un número, que es, en este caso, la multiplicación de los números consecutivos, o en este caso los números naturales, desde la unidad hasta la enésima cantidad. Se puede denotar como factoriales a la condición de n factorial con un signo de admiración, como lo puedes apreciar en esta anotación, o lo puedes anotar también como si fuese una sillita, así, con estas dos barritas, o de esta manera también. Tres maneras diferentes de cómo denotarlo. No te olvides que X pertenece a los naturales y las propiedades tienen que ver con las siguientes condiciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hablamos de que para nuestro punto, el 1 factorial vale 1, el 0 factorial vale 1. Si nosotros queremos desarrollar el n factorial, esto es igual, por ejemplo, a n por n menos 1 factorial, o sea, al número por su menor consecutivo. En este caso, si nosotros tuviésemos n factorial y quisiéramos descomponer k factores, entonces decimos n, n menos 1, n menos 2, n menos 3, hasta el k menos n, que en este caso se va a quedar como factorial. En el caso que nosotros sumaríamos dos factoriales consecutivos, vamos a tomar al menor de los factoriales, lo colocamos como factorial, y a ese menor sin factorial le sumamos 2 y lo multiplicamos. Y si en el caso serían 3, tomamos al menor de los factoriales, que es n factorial, le volvemos a sumar n, ¿verdad? Le volvemos a multiplicar a n, pero sumado con más 2, pero en este caso elevado al cuadrado. Y si fuese una resta, tomamos al n factorial y lo multiplicamos por el n sin factorial. ¿Correcto? Eso nos hace recordar que en algún examen de admisión vino, por ejemplo, la pregunta 1 factorial por 1, 2 factorial por 2, 3 factorial por 2, 3, n factorial por n, cuya resolución sería al dato final le sumamos 1 y lo colocamos como factorial, o sea, n más 1 factorial, y le restamos con el dato que se inicie, que en este caso es 1 factorial. ¿Correcto? El caso, en este caso siguiente, de los números pares y los números impares, lo conocemos también como semifactorial. Nosotros decimos 2 por 4 por 6 por 8 hasta 2n se convierte en 2n semifactorial. O si no, 1 por 3 por 5 por 7 hasta 2n menos 1, 2n menos 1 semifactorial. En el caso, si nosotros queremos desarrollarlo, decimos en los pares, decimos cuánto es la mitad de 2n, n, y colocamos 2 a la n multiplicado por n factorial. O si con la condición del dato quiero yo desarrollar los impares, voy a este dato sumarle más 1, sería entonces 2n menos 1 más 1, 2n, lo coloco como factorial y lo divido entre 2 elevado a la n, que en este caso es la mitad del 2n, y este n también como n factorial. Y lo hemos desarrollado esta partecita. Continuamos con las propiedades. Mira, aquí tendríamos, por ejemplo, que si tengo n más 1 factorial, ¿no es cierto? N más 1 factorial menos n factorial y lo divido entre n menos 1 factorial. Obsérvese que estos tres son consecutivos. Este dato sale directamente como respuesta, o sea, n cuadrado. O tengo n entre n más 1 factorial, 1 entre n factorial y 1 entre n más 1 factorial, ¿no? En la condición una resta para que esto se pueda desdoblar. Esto nos da pie a esta propiedad que está aquí, que en este caso también viene en algún examen de admisión. Tengo 1 sobre 2 factorial, 2 sobre 3 factorial, 3 sobre 4 factorial, 4 sobre 5 factorial, hasta n sobre n más 1 factorial. Hablamos que esto sería entonces 1 entre 1 factorial. Profesor, ¿de dónde saco el 1? Es el dato que tú observas acá, y si te das cuenta son consecutivos, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, entonces es 1 factorial en el denominador y el n más 1 como denominador del siguiente dato, que en este caso es la resta. Los dos últimos, que en este caso son n más 1, n menos 1, si yo tengo dos consecutivos, ojo, si yo tengo dos consecutivos, en este caso en el denominador, pero para ser más preciso tengo 3 consecutivos porque es n menos 1, n y n más 1. ¿Cuál es el consecutivo central? N, ¿no es cierto? Y voy a colocar n entre 1 porque
porque el n más 1 está en la parte superior y es el mayor. Pero sin embargo, los tres mismos consecutivos, yo ahora lo tengo el mayor en el denominador, sé que el consecutivo central es n, entonces voy a tener 1 sobre el n. ¿Sí? Correcto. Por ejemplo, voy acá. Nosotros tendríamos que desarrollar esto y decimos que tengo n, ¿no? Más n factorial, n más 1, n factorial, n más 1 más n factorial, disculpen. Y aquí tendríamos que el n sale como n factorial, ¿no? Porque es el menor, y a este se le sumaba 2. En el caso de que quiero descomponerlo, al n se descompone por n menos 1. Aquí mira, tengo estos dos que son consecutivos, quiere decir que me va a quedar el n más 3, pero no te olvides que a esta n más 3 le sumo más 2. Entonces ya tengo la posibilidad que los n más 3 factoriales se van a simplificar. El n más 5 se puede descomponer o se puede degradar. Sería n más 5 por n más 4. Como el 3 más 2 me da 5, este n más 5 se va a simplificar y me quedaría n más 4 factorial. El 120 se convierte en 5 factorial y tendríamos que n más 4 y 5 van a ser iguales porque los contenidos son iguales. Entonces el n vale la unidad, ¿correcto? Veamos ahora los combinatorios. Para nosotros, ¿qué son los combinatorios? Por ejemplo, tendríamos que los combinatorios son números, en este caso son números naturales, la representación es una C mayúscula, donde tienes un índice superior y un índice inferior, y se denota con lo que estás observando. Su desarrollo es n factorial sobre n menos k factorial por k factorial, teniendo en cuenta que el k te va a tener que ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que el n, ¿correcto? Y sabiendo que el n y el k son números naturales. ¿Qué propiedades tenemos en este tipo de combinatorios? Nosotros hablamos de que si yo quiero o yo voy a obtener el combinatorio de n, ¿no es cierto? En 1, así se lee, combinatorio de n en 1, va a tener como resultado n, o el combinatorio de n en n-1 también n, el combinatorio de n en n me queda 1 y el combinatorio de n en 0 me queda 1. En la forma sintética significa que yo voy a tomar en cuenta su desarrollo a partir del índice inferior, que en este caso va a ser k, ¿correcto? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, 1 por 2 por 3 hasta el valor que yo indico, que en este caso es k. Y en la parte superior voy a tener que colocar de manera consecutiva pero descendente desde el índice superior a los k factores que te estoy mencionando, que en este caso sería n, n-1, n-2 hasta n menos k más 1. ¿Correcto? Listo. ¿Qué es un combinatorio complementario? ¿O qué son los complementos, ¿no? En el combinatorio. Es cuando yo tengo el combinatorio de n en k y este combinatorio tendríamos combinatorio de n en n menos k. El complemento sería la resta del n y el k. ¿Cómo se suman combinatorios? Dos combinatorios se pueden sumar cuando los superiores son iguales que los inferiores consecutivos. Voy a quedarme con que en la suma el superior se adiciona una unidad y me quedo con el mayor de los inferiores. ¿Cómo es la degradación de los índices? Cuando hablamos de índices, hablamos de ambos índices, índice superior o índice inferior. Si hablamos de ambos índices, la degradación sería que yo divido el n, o saco el n y el k, formo una fracción, y automáticamente este n y este k disminuyen en una unidad. ¿Cómo es la degradación del índice superior? Tengo combinatorio de n en k, aquí tengo n entre n menos k, ojo a n entre n menos k, y sería el combinatorio de n menos 1 en k, degradación solamente del superior, del que está acá arriba. Ahora quiero degradar el inferior y voy a decir al n menos k le voy a sumar más 1, ¿no es cierto? Al n menos k le voy a sumar más 1, lo voy a enviar al numerador y voy a degradar el k, ¿no es cierto? El inferior. Y voy a formar lo siguiente, que va a ser el combinatorio de n porque no lo he degradado, pero sí k menos 1 porque él es el que es degradado, ¿cierto? Nada más. Vamos al siguiente punto. En la igualdad de combinatorios, nosotros tenemos que tener en cuenta que voy a tener n menos m, ¿no es cierto? Profesor, perdón, n igual a m. ¿Por qué? Porque cuando yo igualo estos combinatorios, los superiores son iguales, los inferiores también, pero también hay una aclaración. Yo puedo decir en primer plano, el superior son iguales y los inferiores también. O puedo decir, los superiores son iguales, pero en los inferiores la suma de los inferiores me debe dar al superior. Esa es la condición de la igualdad de combinatorios. Ahora, sumatoria de combinatorios.
Y la sumatoria, lo que yo tengo, por ejemplo, es combinatorias de n en 0 más combinatorias de n en 1 más combinatorias de n en 2 más combinatorias de n en n. Va a ser igual a 2 a la n, teniendo en cuenta que el n obviamente pertenece a los naturales. Si tengo el combinatorio de n en 1, 2 combinatorios de n en 2, 3 combinatorios de n en 3, n combinatorios de n en n, entonces esto va a ser n por 2 elevado a la n menos 1, sabiendo que n pertenece a los naturales. Luego voy a tener el combinatorio de 1 en 0, combinatorio de 3 veces combinatorio de n en 1, 5 veces combinatorio de n en 2, 7 veces combinatorio de n en 3, hasta 2n más 1 veces combinatorio de, en este caso, n en n. Esto me queda, por ejemplo, n más 1, que multiplicaría la cantidad de 2 a la n, sabiendo que n es un natural. Ahora, si las condiciones son la suma de los pares, ¿no es cierto? Ojo con las condiciones. Yo voy a sumar, por ejemplo, combinatorios pares. N en 0, n en 2, n en 4, n en n. Profesor, el de acá también es n en 0, n en 2, n en 4, n, pero acá es n menos 1, cierto. Lo que sucede es que aquí estamos confirmando que las condiciones son pares. Y aquí estamos confirmando que el n es un impar, ¿no es cierto? Y como nosotros lo que tenemos que tener como pares son los que están en el índice inferior, si al impar le restas 1, te quedaría la condición de un par, ¿no es cierto? Y ambos sí se resuelven como 2 a la n menos 1, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Que yo quiero sumar impares, ¿no es cierto? 1, 3, 5 hasta el n, 1, 3, 5 hasta el n menos 1, de la misma condición. En este caso, ahora este es un impar, pero en este caso él es un par. Si al par le resta 1, se convierte en un impar. Y tendríamos la condición exacta de 2n menos 1 también para ambos. Sin embargo, si yo tengo el combinatorio de n en 0, b a la 1, combinatorio de n en 1, b a la 2, combinatorio de n en 2, b a la 3, combinatorio de n en 3, b a la n, combinatorio de n en n, todos esos sumandos siempre van a concluir en 1 más b elevado a la n. Ojo que este b, que es el que se va ahí, mira, ya, b a la 1, b a la 2, b a la 3, b a la n. Sin embargo, ¿qué pasaría si la condición es más, menos, más, menos, más, menos? Ojo con la condición. Si es así, entonces yo voy a decir que es 1 menos b elevado a la n. Si el n es par, terminará en signo positivo. Ojo, si el n es par, terminará en signo positivo. O sea, esto será más, ¿correcto? Pero si el n es impar, terminará en signo negativo. Teniendo en cuenta que acá tengo siempre n más 1 sumandos. ¿Ya? En el caso del siguiente dato que dice es combinatorio de n en 0 al cuadrado, combinatorio de n en 1 al cuadrado, combinatorio de n en 2 al cuadrado, combinatorio de n en n al cuadrado. Es como el dato que teníamos acá, pero con la diferencia que cada dato está encerrado al cuadrado, ¿no es cierto? Está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Fácil. Esto es equivalente al combinatorio de 2n en n. ¿Sí? 2n en n. O sea, tomo este n, lo duplico y lo coloco en el mismo n, ¿no? Como estaba en la condición. Ahora, ¿qué pasa si hay una multiplicación de combinatorios y a la vez esta multiplicación se van sumando? Por ejemplo, combinatorio de n en 0 y de n en 1, más combinatorio de n en 1 y n en 2, más combinatorio de n en 2 y n en 3. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Llegamos hasta el combinatorio de n en n-1 y de n en n. Profesora, ¿qué es igual esto? Al combinatorio de 2n en n más 1. Ojo, combinatorio de 2n en n más 1. ¿Listo? En el caso de la aplicación del triángulo de Pascal o Tartaglia para la suma de combinatorios, nosotros hablamos de que es muy sencillo porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el triángulo de Pascal, 1, ¿no? Como lo vamos a apreciar acá, mira, vamos a tener 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, profesor, pero ¿cómo se forma el triángulo? Fácil. Yo coloco 1 y digo 1 más 1, 2, un 2 más 1, 3, 2 más 1, 3, sigo avanzando, coloco 1, más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4 y 1. Y así se van colocando. Vamos a colocar un ejemplo de cómo se utiliza el triángulo de Pascal para sumar. Vamos a suponer que yo tengo que sumar combinatorio de n en a más 5 combinatorio en a más 1 más 10 combinatorio de n en a más 2 más 10 combinatorio de n en a más 3 más 5 combinatorio de n en a más 4 más el combinatorio de n en a más 5. Entonces, observe que los índices superiores sean iguales. Entonces, mira, vamos a marcarlos. Sí, todos son iguales, ¿no es cierto? Y que los inferiores sean consecutivos, en este caso naturales. A más 1, A más 2, A más 3, A más 4, A más 5. ¿Correcto? Sí, son consecutivos. Ya tengo mis dos primeros puntos analizados. Luego dice, observe que los coeficientes de la suma de los combinatorios sean los mismos que los de una fila de triángulo de Pascal.
Por ejemplo, 1, 5, 10, 10, 5, 1, observo que es igual al de esta fila, ¿no es cierto? Para obtener estos datos se han tenido que elevar un binomio a un exponente y los exponentes son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo me doy cuenta que es 5? Porque, por ejemplo, es 1, 10, 10, 10, 5, 1. Entonces, el segundo, en el caso del segundo coeficiente, es el exponente que se utiliza. Y ese exponente, que en este caso es 5, que estaría aquí, ¿no es cierto? 5, es el que le vas a sumar tanto a la condición superior como a la condición inferior del primero de los sumandos que aparece en la condición. Por lo tanto, tendríamos combinatorio de n más 5 en a más 5. Ya está sumado toda la expresión que está arriba. Entonces, esa es la manera más ideal de cómo atacar ese tipo de condiciones. Terminamos con el coeficiente binomial. Decimos que el coeficiente binomial es como el hermanito mayor del combinatorio. Cuando se resuelve, el n pertenece a los reales y el k pertenece a los naturales. Si el n pertenece a los reales, entonces quiere decir que tiene más amplitud de extensión, ¿no? Y se lee coeficiente binomial de n en k, como por ejemplo coeficiente binomial de n en k. Hablamos de k factorial y hablamos de que esto sería n, n-1, n-2, n-3 hasta n-k más 1, sabiendo que son k factoriales los que voy a obtener. Por ejemplo, si yo tengo el coeficiente binomial de menos 1 en 5, se puede resolver, claro, porque ahora el n es un real. Sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Son 5 veces los que se tienen que descomponer porque esto me indica acá, entre 5 factorial. ¿Esto me quedaría cuánto? Me quedaría menos 1. Pero si yo tengo, por ejemplo, el 1 medio, el coeficiente binomial de 1 medio en 4, también lo puedo resolver. 1 medio menos 1, 1 medio menos 2, 1 medio menos 3, hasta el 4 factorial, ¿no? Hasta el 4 factorial. Entonces, esto, por ejemplo, se resolvería y tendríamos menos 5 sobre 128, ¿no es cierto? Vamos a la condición ahora de lo siguiente, mira. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá el combinatorio de 3 en 6. Dice la propiedad que cuando coeficiente binomial de 3 en 6, cuando un coeficiente binomial, el dato inferior es mayor que el superior y ambos son naturales, queda 0. Vamos a comprobarlo. Dices 1, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. ¿Por qué se coloca así? Porque se degrada consecutivamente 6 veces, se lo indica acá, y se multiplica el 1 por 2 por 3 hasta el 6. Pero si te das cuenta, la condición al pasar por el 0 automáticamente se convierte en 0, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que se tiene. Por lo tanto, esa es una de las condiciones. Ahora, vamos a los ejercicios. Mira, nosotros hablamos, por ejemplo, de que tenemos en el primer problemita, observa, mira, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que tenemos acá? Me dice, sí, el n más 7 por el n más 9 factorial y dividido entre n más 7 factorial más n más 8 factorial vale 15. Lo primero que tenemos que hacer aquí sería entonces resolver el denominador. Voy a sumar los dos consecutivos, me voy a quedar con el menor consecutivo, este menor le sumo 2, voy a simplificar el n más 7, este n más 9 lo voy a degradar en n más 9 y n más 8 factorial, el 7 más 2, 9, voy a simplificarlos de aquí, me va a quedar n más 8 factorial, igual al 15 factorial. Entonces a factoriales iguales, contenidos iguales, el n más 8 es igual a 15 y el n vale efectivamente 7, ¿no? También tendríamos otro problemita por acá, mira, vamos a ver, vamos a darle forma, ¿sí? Entonces, también, primero resolveremos su, entre comillas, denominador, que le vamos a llamar a este dato de acá, ¿no es cierto? Y vamos a resolver esto por números impares, ¿no es cierto? Por el semifactorial. Entonces, a este dato le sumábamos 1, ¿cierto? Que ya lo transferimos para acá. A este dato le sumábamos 1 y te quedaría 2n, ¿no? Y este 2n lo dividimos entre 2 y lo colocamos como exponente y como factorial en el denominador. Entonces, manos a la obra. A este 2n-3 le sumamos 1, se convierte en 2n-2. Le divido entre 2, te queda n-1, lo coloco como exponente y lo coloco como factor. Por lo tanto, este n más 1 con este n más 1 ya son simplificables. Y lo que hacemos es que este dato de aquí lo voy a escribir tal cual debería ser. O sea, 2 por n y 2 por menos 1, que te quedaría 2n-2. Y este dato también es simplificable, que te quedaría 1 entre 2 a la n-1. Si esto lo multiplico con 1, me queda 2 a la n-1 y el 1024 lo convierto en 2 a la 10 a bases iguales, exponentes también iguales. ¿Y cuánto me quedaría el n? 11, ¿no es cierto? 11. Siguiente dato, por ejemplo acá, mira. Listo.
Por ejemplo, ¿qué tendríamos acá en el combinatorio? Si podemos observar en el combinatorio, vamos a transferirlo acá, hemos marcado los dos que se pueden sumar. ¿Por qué? Porque la característica era que sean iguales o superiores y que sean los inferiores consecutivos. Entonces se convertiría en el combinatorio de 19 en 6, pero observo que con el siguiente se pueden sumar también, convirtiéndose en el combinatorio de 20 en 7, pero observo que con el siguiente se pueden sumar, convirtiéndose en el combinatorio de 21 en 8. El 21 en 13 le hago complemento y resto 21 menos 3 y te queda 21 en 8. Siendo dos datos iguales, ¿no es cierto? Como lo aprecias acá, se sumarían y te quedaría dos veces combinatorio de 21 en 8. Puedo simplificar y me quedaría un medio, ¿cierto? Me quedaría un medio. Eso es todo, chicos. Nos vemos en la clase presencial. Cuídense, un abrazo.